además recupera una serie de autores, todos confundidos, ¿no? Con una taxonomía propia que realicé para esta clase, pero que ubica así o que confunde a algunos pensadores postcoloniales, ¿sí? Estos pensadores, sobre todo de origen asiáticos y africanos, que desde los años 70 en el primer mundo, 70 en adelante por supuesto, en el primer mundo, sí, principalmente en Inglaterra, en Estados Unidos, empezaron a denunciar este punto ciego de Marx y hablar también de la dominación cultural y no solo de la dominación económica, ¿sí? A renunciar a ese imperialismo, bueno, todo ese pensamiento, sí, postcolonial con Spivak, ¿sí? Quizás como representante, pero también con Chakrabarty en relación a provincializar Europa. Sí, es toda una literatura que ha estado discutiendo con el universalismo, ¿sí? Y ese mito también de la modernidad. Específicamente también pongo en valor y recupero voces que para algunos de ustedes también serán muy cercanas, como las de Enrique Dussel, Walter Mignolo o Eduardo Mendieta, ¿sí? En relación a pensar una ética de la posibilidad, ¿sí? Para que otros pasados puedan ser legibles y comprensibles, ¿sí? Y también en sus denuncias al eurocentrismo, también a sus críticas al postcolonialismo que mencionaba anteriormente, porque la perspectiva decolonial, ¿sí? Principalmente asociadas al programa Modernidad-Colonialidad, pero también las perspectivas descoloniales en un sentido más amplio, han denunciado, ¿sí? Este mito, ¿sí? Este relato falso, universal, ¿sí? Que toma a Europa como ibris del punto cero, como lugar encima del pedestal desde el cual ver a las otras culturas e historias del planeta. ¿Sí? En ese sentido, bueno, voy recuperando algunos conceptos, como decía, de historias locales, el del lugar de enunciación, ¿sí? La geopolítica del conocimiento o la transmodernidad, pensar la diversidad de modernidades que existieron, no la única modernidad occidental eh, autorrepresentada, ¿no? O celebrada por la modernidad. Y cómo todos estos discursos que han venido también a denunciar y a develar cómo la modernidad es inseparable de la colonialidad, ¿sí? Y cómo después a partir de la expansión europea, ¿sí? Sobre el resto del planeta, se impuso, ¿sí? ese modelo universal como el único a seguir. Y ahí la disputa con el tiempo, ¿sí? Aparece también la voz de Boaventura de Sousa Santos para retomar su categoría de cómo Occidente piensa hegemónicamente desde esa monocultura del tiempo lineal, desde esa linealidad en el cual los sujetos que no estarían en la vanguardia de la civilización corresponden, ¿sí? A momentos anteriores de esta fase humana, ¿sí? Esos ordenamientos y esos mapas que se trazaron a partir de Europa como centro del mundo, pero a partir también de la raza blanca como centro del mundo, del hombre como centro del mundo, del hombre heterosexual, del hombre blanco, europeo, que establece, digamos, los criterios para la construcción de los relatos y del tiempo. Además pongo también, os traigo aquí, ¿sí? La Capra, autores, algunos historiadores, ¿sí? Sobre todo historiadores culturales, más recientes, la Capra, o Carlo Gisburg, el microhistoriador italiano, la Capra con su concepto también de historia en tránsito, ¿sí? De pensar cómo la historiografía responde a los propios procesos históricos, ¿sí? Y cómo las maneras de interpretar el tiempo han ido cambiando y están necesariamente en tránsito, ¿no? A Carlos Gisburg también en relación a su crítica a la macrohistoria, ¿sí? O pensar cómo la reducción de escala de análisis permite también construir relatos, ¿sí? Que disputan o refieren con esas narrativas celebratorias también de los estados nacionales, del capitalismo, de la globalización y de todas las grandes narrativas que nos oprimen. Y especialmente también recupero a Hayden Wilde, quizás con más fuerza que los anteriores, porque creo que Hayden Wilde, sí, en su trabajo de el contenido de la forma o metahistoria, lo que nos trae es una lectura en la cual
no descree, ¿sí?, de la condición de realidad del pasado, ¿no? Entonces nos plantea que forma y contenido son lo mismo, ¿sí? Y para Hayden White, desde este lugar metanarrativo, ¿sí?, como iniciador también de una reflexión epistemológica narrativa, pero también textualista y postmoderna, Hayden White lo que nos permite pensar entonces es que no hay una distinción entre un pasado que es real y uno construido, ¿sí? No habría una forma real, ¿sí? Entonces, sí, el pasado, los relatos que construimos, es algo a producir y no es algo a encontrar o a descubrir, ¿sí? Bueno, y en su conjunto reflexiones que nos trae, que no existe una única manera de presentar la realidad. La propuesta es que podamos deconstruir, ¿sí?, esa mirada del tiempo estrictamente realista y poder poner en juego, ¿sí?, todas estas lecturas y estos desprendimientos de las formas clásicas de interpretar el tiempo, y poderles hacer preguntas pedagógicas, ¿no?, que es un poco el objetivo de esta clase y que algo que de este encuentro que me interesaba poner en juego, ¿no? Y como decía al inicio, que tiene que ver con reconocer, ¿sí?, al tiempo como una pedagogía, ¿sí?, como una pedagogía de la desnaturalización de ese realismo que habitamos.